Cuando pensamos en la esclerosis múltiple, o EM, seguro lo primero que viene a la mente son los síntomas que se ven, como los problemas de movilidad. Pero hay una lucha que es invisible, un síntoma que muchas veces se esconde a plena vista, el deterioro cognitivo. Afecta la memoria, la atención, la velocidad para pensar y es, de verdad, uno de los aspectos más complejos de la enfermedad. Hoy vamos a analizar por qué nuestra forma de entender este síntoma invisible está a punto de dar un giro de 180 grados. A ver, pensemos en esta cifra. Entre el 40 y el 70% de las personas con EM experimentan algún grado de disfunción cognitiva. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Hablamos de un número enorme con efectos profundos en la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones. Es un síntoma clínicamente muy importante que además puede aparecer desde las primeras etapas de la enfermedad. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Por años, los médicos han usado resonancias magnéticas para ver las lesiones en el cerebro. Esas como cicatrices que deja la enfermedad. Pero curiosamente, la cantidad de estas lesiones no encaja bien con qué tan graves son los problemas cognitivos. O sea, una persona puede tener un daño muy visible en la imagen y una cognición casi perfecta, mientras que otra, con menos daño aparente, puede tener dificultades muy serias. Entonces, el punto clave es este. Algo más tiene que estar pasando. El declive cognitivo siempre ha sido un síntoma clave de la EM, pero nuestras herramientas de siempre como que no alcanzaban para explicarlo del todo. Y esto forzó a la comunidad científica a mirar más allá de lo obvio, a buscar una respuesta en otro lado. Y frente a este misterio surgió una idea que sonaba casi, no sé, como de película. ¿Y si el cerebro no es una víctima pasiva? ¿Qué tal si, ante el daño, el cerebro contraataca? La teoría era que no se rinde, sino que lucha activamente para compensar y mantener todo funcionando. Parecía una explicación perfecta, y la verdad muy esperanzadora. A este concepto se le llamó reorganización funcional. La idea era que el cerebro, al ser superplástico, podía redirigir el trabajo. Si una ruta neuronal estaba dañada, pues el cerebro simplemente aumentaba la actividad en otras áreas o incluso reclutaba zonas completamente nuevas para hacer el mismo trabajo. Sonaba como una solución muy elegante y adaptativa. La lógica parecía súper sencilla y de hecho los primeros estudios con resonancia magnética funcional parecían confirmarla. Los investigadores veían que los pacientes que salían bien en las pruebas cognitivas muchas veces mostraban una hiperactivación en ciertas partes del cerebro. O sea, sus cerebros trabajaban más duro para lograr lo mismo, y esto se interpretó como un proceso bueno, una compensación exitosa. Pero como casi siempre pasa en la ciencia, la realidad rara vez es tan simple. Conforme llegaron herramientas más avanzadas, los investigadores empezaron a ver no solo qué áreas se activaban, sino cómo se conectaban entre ellas. Y ahí el panorama se empezó a volver muy confuso. La teoría optimista comenzó a hacer agua. Y este es el punto de inflexión. Empezaron a salir estudios que decían justo lo contrario de lo que se esperaba. De repente, una mayor conectividad funcional no siempre era buena, a veces se asociaba con una peor función cognitiva. Esto lanzó una pregunta fundamental. ¿Esa actividad extra era de verdad una ayuda o podría ser parte del problema? Justo aquí es donde la historia se enreda. Esta tabla muestra los hallazgos sobre una red cerebral clave. Fíjense bien, tanto una menor conectividad como una mayor conectividad se asociaron con disfunción cognitiva. Y al mismo tiempo, esa misma mayor conectividad a veces se veía en personas con una cognición intacta. Era un verdadero caos de resultados contradictorios. Y el tálamo, otra pieza clave del cerebro, solo le echó más leña al fuego. A veces menos conexión era malo, otras veces más conexión también era malo. La historia era mucho, pero mucho más compleja de lo que se había imaginado. Así que la comunidad científica se encontró, digamos, en un callejón sin salida. La idea de que el cerebro simplemente se reorganizaba se quedaba corta. Ya no se podía saber si los cambios que veían eran buenos o malos, si eran una compensación que ayudaba o una respuesta que, en realidad, empeoraba las cosas. Se necesitaba un modelo completamente nuevo. Y así, para resolver este caos, nació un cambio total de perspectiva. El modelo de colapso de redes, una idea que de verdad lo cambiaría todo. La idea revolucionaria fue esta. Hay que dejar de obsesionarse con la actividad de regiones cerebrales individuales, o sea, los árboles, y empezar a ver la salud y la eficiencia de toda la red cerebral en su conjunto, el bosque completo. El problema no era si un área trabajara más o menos, sino que también funcionaba todo el sistema de comunicación. Y esta imagen lo ilustra de una forma brillante. Este gráfico es el corazón del modelo de colapso de redes y resuelve gran parte de la confusión anterior.
No se trata de un simple sube y baja, sino de un sistema que, poco a poco, va perdiendo su capacidad para funcionar eficientemente hasta que llega a un punto de quiebre. A ver, vamos a desglosar el gráfico. La línea roja, el daño, va subiendo con el tiempo. Mientras tanto, la línea verde, que es la eficiencia de toda la red, va bajando poco a poquito. El cerebro aguanta, compensa, hasta que llega a ese punto de quiebre, la línea punteada. Ahí la red ya no puede más, colapsa. Y es justo en ese momento cuando la disfunción cognitiva, la línea azul, aparece y se dispara. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que muy probablemente estábamos haciendo la pregunta equivocada. No se trata de buscar un área culpable o una sola respuesta compensatoria. La clave es la eficiencia de toda la red vista como un sistema único y dinámico. En resumen, para que quede súper claro. 1. El viejo modelo de reorganización es demasiado simple. 2. Pensar en términos de cambios buenos o malos es engañoso. 3. Es mucho más preciso tener una visión completa de la eficiencia de toda la red cerebral. Y 4, que es fundamental, para entender esto de verdad, necesitamos estudiar cómo cambian estas redes a lo largo del tiempo, no en una sola foto. Esto nos deja con una última reflexión. Este nuevo modelo no es solo una teoría más elegante, es una hoja de ruta para la investigación del futuro. Al cambiar el enfoque de los árboles al bosque, de las regiones a las redes, quizás estemos finalmente en el camino correcto para desentrañar uno de los secretos más difíciles de la esclerosis múltiple y, con suerte, encontrar formas de proteger la mente.